Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Moisés Nolasco y a nombre del Comité Estudiantil El Ocelote que lee, les doy la más cordial de las bienvenidas. En este día traemos para todos ustedes la ponencia magistral sobre generalidades de los tumores cerebrales. Y para tal asunto, tenemos con nosotros a una ponente de lujo, la doctora Sonia Mejía Pérez, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así también es especialista en neurocirugía y posee una alta especialidad en neurooncología quirúrgica por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Así pues, en esta hora, estoy seguro que esta ponencia será sumamente enriquecedora para todos nosotros, pues, como médicos, como profesionales y como estudiantes de las ciencias de la salud, nos encontramos en nuestra práctica diaria, tanto profesional como formativa, ante diversos retos, y los tumores cerebrales ocupan un lugar dentro de todos ellos. Así pues, invito a que todos nosotros abramos nuestras mentes en esta hora, de modo que el conocimiento que la doctora magistralmente nos otorgará sea gratamente enriquecedor, de modo que podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. Les damos nuevamente a todos la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Evasión de supresores de crecimiento, angiogénesis, todas esas características son comunes a todos los cánceres o a cualquier neoplasia. Sin embargo, esto no siempre fue así. Las primeras 8 que ustedes alcanzan a ver son comunes a todos los cánceres, mientras que las últimas 2, que fue justamente esta capacidad de inestabilidad genómica y un estado de proinflamación, fue descrito específicamente para los tumores cerebrales. ¿Esto por qué? Pues por el comportamiento tan diferente que tenían los tumores cerebrales, en el cual no se explicaba cómo es que un ambiente tan privilegiado como es el sistema nervioso central pudiese permitir que una célula extraña genéticamente o extraña molecularmente pudiese ser capaz de migrar a lo largo del sistema. Como ustedes saben, los tumores cerebrales, una de las grandes limitantes que tenemos en su tratamiento es que independientemente de la resección total, si no se le da terapia adyuvante, en 3 meses tenemos prácticamente el mismo resultado que si no lo hubiéramos operado. ¿Esto quiere decir que con la terapia adyuvante los curamos? No, esto no quiere decir que con la terapia adyuvante los curamos, lo único que hacemos es simplemente retrasar el crecimiento y la invasión. Entonces, durante mucho tiempo se ha estudiado qué es lo que pasa o por qué pasa esta invasión tan agresiva en un sistema, insisto, tan privilegiado como es el sistema nervioso central, y nos hemos dado cuenta que, que todo eso se debe a el microambiente tumoral, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿por qué es tan difícil los tumores cerebrales? Aquí siempre me gusta compartir una anécdota, bueno, no es una anécdota, sino una analogía que hace uno de mis amigos, y esto es que los tumores cerebrales, en específico los gliomas, que son aquellos que salen de las células de la glía, pues son como el monstruo de la hidra, ¿no? Este monstruo que era una de las 12 tareas de Hércules, que ustedes recordarán, cada vez que le cortaban la cabeza salían 2 más. En el caso de los tumores cerebrales, pues bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Parece que mientras más intentamos, mucho más fácil, mucho más se defiende el tumor y mucho más difícil es poder acabar con él. Finalmente, en la leyenda de la hidra, es el primo de Hércules el que le ayuda a encontrar la respuesta, quemando pues la cabeza o el cuello, el muñón, y así evitaba que creciera, ¿no? De ahí que los dioses deciden que esta no es una tarea válida para Hércules y le asignan otras 2 tareas más porque esta la hizo con ayuda. Entonces, esto nos lleva justamente a lo que decíamos antes, tenemos que dejar de pensar en el sistema nervioso como un sitio completamente aislado, en el sentido de que sí es un sitio inmunoprivilegiado, pero por razones que pueden parecer a lo mejor ahora ya un poco obvias, no puede estar aislado del resto del sistema. Entonces, sí sabemos que este balance entre que la barrera hematoencefálica sea o no permeable es un balance muy delicado, pero que es un balance que es dinámico, ¿no? La barrera puede abrirse o cerrarse, entonces
Esto va a depender básicamente del perfil inmunológico que se exprese para que pueda permitir o no el paso de sustancias. Finalmente llegamos al microambiente tumoral y tenemos que entender que el microambiente tumoral es un concepto que no solo aplica para los tumores del sistema nervioso, sino también para cualquier neoplasia en el cuerpo. Y es las células tumorales más todas aquellas células que lo rodean y que favorecen su diferenciación, es decir, que siga creciendo, su proliferación y su migración y capacidad de invasión. ¿Cómo está conformado pues el microambiente tumoral? Podemos agruparlo en varias características. La primera, pues evidentemente son las células cancerígenas, que en este caso serían las células gliomatosas. En segundo, son las vías genéticas, todas aquellas vías epigenéticas o genéticas que participen en la gliomagénesis. El tercero son las células linfoides, que se cree que tienen cada vez una participación mucho más fuerte en el caso de los tumores del sistema nervioso. Las células asociadas a tumor, en este caso los macrófagos, y las macromoléculas, ¿no? Que son todas aquellas células que funcionan no solo como neurotransmisores, sino como señaladores a nivel de vías intracelulares que favorecen la gliomagénesis. En cuanto a las vías genéticas, pues bueno, son más de 90 vías las descritas en el caso de los gliomas. Todas se pueden agrupar como en 3 grandes vías o en 3 grandes finales que dependen del sistema RAD, PI3K y P53. Al final, ¿qué es lo que van a hacer estos sistemas? Pues promover el crecimiento, la angiogénesis y la proliferación y la supervivencia de las células. Esto nos ha llevado a tener cambios importantes, y aquí quiero aclarar que ninguna clasificación en el caso de los gliomas cambia el tratamiento estándar sigue siendo el mismo. Esto es resección máxima segura, terapia adyuvante, que es radioterapia y quimioterapia con agentes alquilantes, y en algunos casos se puede usar también ya agentes inhibidores de los receptores del factor de crecimiento endotelial como segunda línea de tratamiento, ¿no? Pero lo que nos ayuda esta clasificación es a darnos cuenta que dentro de los tumores malignos existen subgrupos de agresividad biológica que sí van a tener características moleculares y características genéticas muy puntuales que probablemente nos ayuden a entender que el comportamiento diferente de estas lesiones pues eventualmente tendrá que terminar en un tratamiento individualizado. En cuanto a la porción de genética, hay 2 tipos de tumores de gliomas de alto grado, el IDH wild type y el IDH mutante. IDH significa la isocitrato deshidrogenasa, una enzima del ciclo de Krebs, que básicamente cuando se ve alterada lo que hace es favorecer la gliomagénesis, promoviendo el alfa-cetoglutarato, que básicamente se encarga de angiogénesis, favorecer la entrada de glucosa a las células y la propia proliferación celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya es a partir del 2016 la clasificación incluye el uso del estado de IDH como una parte puntual para saber, no el pronóstico, porque realmente sabemos que el pronóstico sigue siendo el mismo, pero sí para conocer el progression free survival, la sobrevida libre de progresión, y para saber qué tan agresivos tenemos que ser en el tratamiento. Siendo muy realistas, todos estos tumores los tratamos como lo más agresivo que se conoce, es de los tumores más inteligentes hasta ahora descritos, ¿no? En el caso de la epigenética, que esto es los cambios que se producen en el DNA después del proceso de replicación, pues el marcador más importante es la metilación del promotor del gen MGMT, que básicamente nos dice la sensibilidad hacia los agentes alquilantes en este tipo de tumores. ¿Qué son los TAM? Los macrófagos asociados a tumor, por sus siglas en inglés. Pues básicamente lo relevante de esto es que son macrófagos que vienen de sangre periférica, entran al sistema nervioso, ellos se encargan de secretar un perfil proinflamatorio que permite su entrada a través de la barrera hematoencefálica, y entonces lo que hacen es que entran, se activan como si fuera un macrófago de cualquier otra parte del cuerpo, se activan a su vez a las células de la microglia para secretar una serie de citocinas que básicamente lo que hacen es un papel de quimioatracción con las células tumorales. Al mismo tiempo, al activar la microglia y al activarse los propios macrófagos, favorecen la migración de las células tumorales al estar rompiendo básicamente la matriz extracelular, y es uno de los mecanismos por los cuales se explica la migración de las células gliomatosas.
Otras células linfoides se ha descrito ya muy bien el papel de los MDSC, los TANs y los natural killers, por siglas en inglés MDSC, que son Myeloid Derived Suppressor Cells. Estas células han tomado mucha relevancia en los últimos años al ver que la producción de estas, de radicales libres, la disminución directa de estas células sobre la CD4 y la depresión directa de nutrientes y la alteración en la viabilidad de las células T, favorece este estado de inmunosupresión que se cree puede ser un papel importantísimo o favorecer, una vez más, la perpetuidad de estas células cancerígenas. No sabemos todavía qué es lo que pasa primero, si la inmunosupresión favorece el desarrollo del cáncer, parece que sí, o bien el propio cáncer favorece la inmunosupresión, o lo más probable, o lo que apuntan todos estos estudios, es que sea un binomio en el cual es un ciclo, que uno favorece al otro y no hay una relación puntual, sino son dos eventos que pasan en el mismo tiempo. Los TAMs, así como había macrófagos, también se han descrito neutrófilos asociados a tumor. Estos tienen dos perfiles de expresión inmunológica, el perfil N1 y el perfil N2. El perfil N2 se caracteriza porque es el que hace justamente este estado en el cual se inhibe la respuesta inmune, inhibición directa de CD8, promoción de la angiogénesis, y sí se ha visto que a mayor cantidad de estas células a nivel periférico es un peor pronóstico con los pacientes. En cuanto a las macromoléculas, bueno, las macromoléculas, que son moléculas que justamente funcionan como neurotransmisores o bien favorecen por sí solas la proliferación, la migración, la permeabilidad de la barrera. Entonces, una de las más descritas es el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF, que de hecho sí tiene un blanco directo, un target directo, que son estos bevacizumab, por ejemplo, u otros medicamentos por el estilo, que lo que hacen es que inhiben su acción de pegarse e iniciar toda esta vía de promoción celular, y justamente son usados como una quimioterapia adyuvante. Sin embargo, hasta la fecha, insisto, no existe cura para los tumores gliomatosos del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que nos falta? Ustedes saben que existen otros marcadores a nivel de sérico, como es, por ejemplo, el antígeno prostático. ¿Cuál es la ventaja de estos marcadores? Que nos permite vigilar la enfermedad tomando muestras de algo accesible al paciente, es decir, una muestra de sangre, ¿no? Como es el antígeno prostático o algunos otros marcadores tumorales. ¿Cuál es la desventaja de todos estos marcadores que hemos hablado en el sistema nervioso? Que forzosamente se tienen que estudiar en el tejido, ¿no? No hay otra forma de estudiar IDH, MGMT, P53, más que tomando una muestra del tejido. Entonces, eso hace que el seguimiento sea actualmente pues, por imagen y por clínica. Sería una gran ayuda encontrar un marcador que fuera a nivel sérico. De ahí que se ha estudiado, uno de los marcadores más prometedores es el angiotensinógeno, y bueno, uno se preguntaría qué es lo que hace el sistema RAS, que como ustedes saben es el sistema de renina-angiotensina a nivel cerebral. Vamos a recordar rápidamente que el sistema renina-angiotensina deriva del angiotensinógeno, es recortado por la enzima renina, de ahí nos da dos productos, la angiotensina 1 y el desangiotensinógeno. Se ha visto que de manera intrínseca el desangiotensinógeno tiene por sí propiedades inmunomoduladoras que nos permiten inhibir el crecimiento celular. El angiotensina 1 se divide por la AC2 en angiotensina 2, eso ya ustedes lo conocen, y la angiotensina 2 tiene implicaciones a nivel cerebral. ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2 a nivel cerebral? Bueno, actúa a través de tres receptores, el receptor de ATR1, el ATR2 y el MAS-R. Cada uno de estos tiene perfiles diferentes. El ATR1 favorece un perfil inflamatorio, favoreciendo la neurotoxicidad, la angiogénesis y la proliferación celular no controlada, mientras que el ATR2 y el MAS-R son perfiles antiinflamatorios con un efecto antiangiogénico y con un efecto inhibidor directo. Entonces, se ha visto que todos estos componentes se encuentran en el sistema nervioso y favorecen la diferenciación a nivel del sistema nervioso.
¿Cuál es el posible utilidad? Bueno, que lo hemos utilizado como un posible blanco terapéutico, inhibiendo cualquier parte de este sistema a nivel de la renina, a nivel de la AC1 o AC2, con inhibidores como son el captopril, o bien a nivel del receptor, como el losartán, ¿no? Esto se ha visto que tiene varias implicaciones terapéuticas. Y todo esto, este microambiente nos lleva a entender cuáles son las características particulares de los gliomas, y esto es su alta capacidad infiltrativa, lo cual favorece una migración temprana. Esto nos va a llevar a que tengamos que funcionar sí o sí con un tratamiento neurooncofuncional. Tienen un alto porcentaje de necrosis, por lo tanto presentan resistencia a la radioterapia. Tienen vasos de neoformación, es una vasculatura disfuncional, no es un vaso estructurado como nosotros conocemos. Esto nos lleva a las dificultades de que son tumores que sangran fácil durante el transoperatorio, por lo tanto es necesaria una adecuada evaluación pre y postoperatoria, y por supuesto el propio tumor hace una disrupción de la barrera hematoencefálica, lo cual nos lleva a edema. ¿Qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Que los mecanismos moleculares tienen que dirigir las futuras terapias y el manejo perioperatorio. Es indispensable entender el comportamiento particular de los gliomas, y el fin de esto es poder tener en algún futuro el tratamiento individualizado, por lo que debemos de continuar con la investigación básica para poder dar resultados clínicos. Esto es un trabajo de todo un equipo, es un trabajo multidisciplinario. Aquí nos falta agregar a la doctora Mir, está en Médica Sur, ya no está en Médica Sur, ya está en la Clínica Mayo. Y bueno, el objetivo de todo esto es que si nosotros conocemos contra qué estamos peleando, no vamos a tener miedo en tener éxito en nuestra batalla. Muchísimas gracias. Le agradecemos, doctora, su participación. A nombre de los Elote que lee, la verdad nos sentimos muy orgullosos de tener una ponente de gran calidad como lo es usted. Y estamos transmitiendo en YouTube, enlazados desde vía Zoom. Algunos compañeros nos están haciendo algunas preguntas y no sé si nos las podría responder. Igual todos los que estamos acá en el Zoom nos dedicaríamos prácticamente a dárselas. Claro, con gusto, díganme. Muchas gracias. Ante un meningioma de tamaño pequeño y sin sintomatología aparente, ¿cuál sería la conducta a seguir, doctora? Preguntan a través de YouTube. Ok, si es un meningioma incidental, es decir, que el paciente fue a revisarse por alguna otra cuestión y como parte del protocolo se descubre el meningioma, si el meningioma no tiene edema, no tiene síntomas, entonces se puede, o dos, y dependiendo de la edad del paciente, o dar tratamiento expectante si el paciente es mayor a 80 años, o bien se trata con radioterapia, que es que tiene muy, muy buenos resultados. El objetivo de la radioterapia en el 90% de los casos es mantener la estabilidad del tumor, es decir, que el tumor no crezca, ¿ok? Y si es un paciente muy, muy joven, se puede vigilar en el transcurso del tiempo y operarse de forma programada. ¿Por qué si es muy joven? Pues porque tiene un span de vida muy alto, ¿no? Entonces va a vivir muchos años, por lo tanto, por probabilidad, el tumor va a crecer. Entonces es mejor tratarlo de forma temprana. Pero si el paciente no tiene síntomas, se puede vigilar. Eso es una realidad. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿cree usted que la radioterapia ante un glioblastoma en los pacientes mayores de 70 años puede ser útil? Es útil, es útil. Está escrito en las guías que cada vez nosotros no nos guiamos por la edad, sino nos guiamos por el estado funcional de los pacientes. La radioterapia sigue siendo el tratamiento adyuvante para los glioblastomas. El objetivo o el pilar del tratamiento de los glioblastomas son tres, ¿no? Uno, resección máxima segura. Dos, radioterapia con quimioterapia. Si el paciente tiene un estado funcional que se mide por una escala llamada Karnofsky, entonces el paciente se le ofrece todo el tratamiento. Si el paciente tiene una baja funcionalidad, entonces habrá que valorar el caso, porque efectivamente el cambio o el gran cambio en el paradigma de la neurooncología es que nosotros tenemos que ofrecer no solo sobrevida global, sino calidad de vida. Entonces sí es útil, siempre y cuando el paciente tenga un buen estado funcional.
Ok, doctora, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tan alto es el riesgo de disfunción hipofisaria como consecuencia de la radioterapia ante un tumor cerebral? Bajo. El riesgo es muy bajo cuando se hace radioterapia estereotáctica fraccionada. La radioterapia se calcula con base la zona a radiar. Y bueno, el objetivo es que hay protocolos que protegen, así tal cual, la cóclea, el hipocampo, la hipófisis. Entonces, en realidad, el porcentaje de riesgo es bajo con respecto al beneficio de recibir el tratamiento adyuvante. ¿Existe riesgo? Sí, sí existe, pero, insisto, es mucho menos que el beneficio, o más bien el beneficio sobrepasa los riesgos. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿existe el riesgo o de aumentar el riesgo de desarrollar un tumor cerebral mediante el uso de teléfonos celulares? No, no hay ningún estudio ni evidencia que certifique que el uso de teléfonos celulares aumenta el riesgo de desarrollar un tumor cerebral. El único estudio que habla acerca de poblaciones, que fue un estudio que se hizo en una población europea pequeña, en una ciudad de Europa del Este, ha sido acerca de la contaminación, pero es un estudio también que tiene varios sesgos de diseño, pero nada más. Y fue una ciudad industrial con altos niveles de fábrica. Entonces, no existe ninguna evidencia que diga que el uso del celular nos da tumores cerebrales, así que podemos seguirlo usando. Igual, seguramente todo en la vida es riesgo, ¿no? Hay una frase muy famosa del Robbins de patología que dice que vivir es un riesgo para desarrollar cáncer. Ok, doctora, nos preguntan también que si, en base a su experiencia, ¿cree usted que existe el riesgo de que el cáncer de mama se vuelva metatástico e invada el cerebro? Sí, conforme nosotros extendemos la sobrevida de los pacientes de cáncer de mama, el riesgo de desarrollar metástasis de cáncer de mama y de no solamente ese cáncer, sino otros, es que haga metástasis a sitios lejanos. El aumento en la incidencia de metástasis se ha visto porque hemos ido mucho mejorando nuestros tratamientos en otros cánceres. Entonces, mientras más sobrevida tengan los pacientes con otros cánceres, más probabilidad tienen de desarrollar metástasis y es simplemente la historia natural de cualquier cáncer. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, para todos los que nos escuchan, creo que es muy importante que conozcamos acerca de este tema, ya que el conocimiento erróneo referente a todo este tipo de situaciones creo que puede llevar a un diagnóstico erróneo o incluso a tener pues cuestiones que preferíamos evitar cuando ya por pasarlo a un especialista pues de mayor conocimiento referente al tema como lo es pues nuestro ponente el día de hoy. Entonces pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que haya podido platicar, puesto que estos temas generalmente no se tocan mucho con esta profundidad a lo largo de las facultades de medicina, puesto que son cosas que, bueno, uno piensa que no va a ver comúnmente, pero que, sin embargo, son cosas que pasan más veces de las que nosotros creemos. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, pues agradecemos a todos los presentes que hayan estado con nosotros. Entonces, ¿quién continúa? Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Doctora, finalmente, para terminar con esta clase y con nuestro auditorio, quiero agradecerle en verdad, porque es un privilegio estar con alguien de su tamaño para una clase tan buena de calidad. Y pues muchos en el auditorio soñamos en poder llegar a alto como usted, y pues de verdad creo que personalmente yo conozco su trabajo hace algún tiempo, hace como 2 años, y de verdad nos gustaría agradecerle y que sepa que le vamos a enviar un reconocimiento en cuanto terminemos para esta clase, y pues que sepa que de verdad nos gustaría volver a verla pronto, y pues
incluso poder invitarla a nuestra humilde facultad en el futuro cuando todo esto de la contingencia termine. No, pues sería un gustazo poder estar por allá. La verdad es que conozco poco Chiapas, pero es un lugar bien bonito y que siempre fui hace poco, fui hace 2 años, me parece. Ya hace 2 años, fíjate, y la verdad precioso, ¿no? Entonces espero poder verlos pronto y a la orden lo que necesiten o si quieren programar alguna otra clase de cuestiones de onco, pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, aprovechando que ahorita pues está este medio de Zoom, ¿no? Que se puede hacer muy bien. Y pues muchas gracias, chicos, cuídense mucho y sigan estudiando y sigan working hard, es la única forma de hacer las cosas, ¿no? Tal cual, un poquito Perfecto. cada día. Algo último, doctora, no sé si usted lo alcanza a ver en la pantalla, pero en este momento estamos proyectando el reconocimiento que le queremos expedir. Realmente a nombre Sí, de lo los vi. elotes que le agradecemos mucho su participación. Como ya lo dijo mi compañero Iván, creemos que ponentes como usted realmente son de alta calidad. Y la verdad, nos sorprende la manera tan amena que puede dar los temas. Para nosotros sería un absoluto orgullo y, ¿cómo decirlo? Un privilegio de que haya futuras colaboraciones con usted. Y la verdad, a nombre de todo el comité, le agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicos. Finalmente los jóvenes son el futuro de la medicina, eso siempre lo he dicho. Entonces, pues sigan el buen trabajo. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Excelente Bueno, día. pues muchas gracias, doctora, que esperemos tenga un bonito día.